El calor pegajoso de Michoacán se adhería a mi uniforme, una constante losa que pesaba tanto como la responsabilidad de mi rango. Era un teniente joven, recién salido de la academia, con el idealismo puliendo cada fibra de mi ser, creyendo en la justicia y el honor por encima de todo. Pero Michoacán, con su belleza engañosa de montañas verdes y aguacates, te despojaba de esas inocentes nociones con una brutalidad sin igual. Aquí, la tierra no solo era fértil para el cultivo, sino también para la semilla de la violencia, el miedo y la desesperanza. Cada día era una cuerda floja, cada patrullaje una danza macabra con la posibilidad de una emboscada, y en el ambiente más denso que la neblina matutina flotaba el nombre que helaba la sangre de cualquiera: el doble R. Su sombra era larga y omnipresente, un recordatorio constante de que estábamos en el epicentro de un conflicto brutal, una guerra no declarada que devoraba vidas con una voracidad insaciable. Mi nombre, para efectos de esta historia, será Alejandro, un nombre común como el de muchos soldados que han dejado su juventud o incluso su vida en estas tierras. Llegué a Michoacán con la convicción de servir a mi país, de proteger a los inocentes. Había oído las historias, por supuesto, las leyendas urbanas y los informes oficiales, pero ninguna preparación te alista realmente para la cruda realidad. La primera vez que vi un retén improvisado por civiles armados, bloqueando el paso con miradas desafiantes y armas largas, mi idealismo recibió su primer golpe. La frustración era palpable en el aire, una epidemia que afectaba tanto a los pobladores, atrapados entre dos fuegos, como a nosotros, los militares, que a menudo nos sentíamos como meros parches en una hemorragia imparable. La población nos miraba con una mezcla de recelo y una esperanza desesperada, un peso que oprimía el alma más que cualquier equipo de combate. La presión sobre las Fuerzas Armadas no era solo táctica, sino también moral, una batalla constante contra la percepción y la impotencia. El campamento base era un hervidero de actividad, un microcosmos de la tensión que se vivía en la región. El polvo se levantaba con cada paso, y el olor a sudor, pólvora y café quemado era el perfume de nuestra existencia. Fue una tarde de martes, el sol ya declinaba tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando la llamada llegó, una de esas llamadas que sabes, por el tono urgente y la seriedad en los rostros de los superiores, que cambiará el curso de las siguientes horas o quizás de tu vida. Se había recibido información clasificada, un soplo, una indicación de que el doble R y su séquito se moverían. Se hablaba de un convoy, de un punto específico en una carretera secundaria que serpenteaba como una arteria por la Sierra Madre Occidental. Mis superiores nos reunieron en la tienda de operaciones. La luz tenue de las lámparas de campaña apenas disipaba la oscuridad que parecía haberse instalado antes de tiempo. El mapa desplegado sobre la mesa central, marcado con puntos rojos y posibles rutas de escape. La voz del comandante era grave, sin adornos, cada palabra un martillazo frío en el aire. Tenemos a el doble R en la mira. La orden es clara, operación de intercepción. Nadie entra, nadie sale. Preparen sus equipos, revisen las municiones y que nadie se confíe. La figura del doble R no necesitaba presentación. Su nombre era sinónimo de terror, de decapitación, de masacres, de un control férreo que se extendía como una plaga. Era el enemigo personificado, una sombra que se cernía sobre Michoacán. En la tienda, el silencio era casi ensordecedor. Las miradas se cruzaban, algunas con una determinación férrea, otras con un matiz de miedo que apenas se disimulaba. Yo sentí una punzada de adrenalina, una mezcla extraña de emoción y temor. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor en el silencio expectante. Era mi primera operación importante, mi primera vez enfrentando de esta manera al monstruo que se había convertido en el enemigo público número 1. La idea de estar tan cerca de él, de poder participar en su captura, era embriagadora. Pero el miedo, ese compañero constante en Michoacán, me recordaba la realidad. La emboscada podría ser para él o para nosotros. Los preparativos comenzaron de inmediato. El sonido metálico de las armas siendo revisadas, el murmullo de las órdenes, el rechinido de las botas sobre la tierra. Cada soldado se movía con una eficiencia aprendida, con la seriedad que solo la experiencia en el campo puede otorgar. Yo intentaba emular esa calma, esa profesionalidad, aunque por dentro el nudo en el estómago se hacía más grande. Mi equipo, compuesto por hombres más experimentados que yo, me observaba,
esperando mis instrucciones, mi liderazgo. Sabía que cada decisión, cada orden, llevaría consigo el peso de sus vidas. La inminencia de la confrontación era una carga que sentía en cada músculo, en cada nervio. El comandante nos dio las últimas indicaciones. La discreción es clave. Cualquier movimiento en falso y se esfuma. Este tipo tiene ojos y oídos por todas partes. Las advertencias no eran necesarias. El historial de el R hablaba por sí mismo. Había evadido a las autoridades en innumerables ocasiones, parecía tener un sexto sentido para el peligro. Por eso esta operación era diferente, se sentía diferente. Había una urgencia en las voces de los altos mandos, una determinación que no había presenciado antes. Era como si finalmente, después de tanto tiempo, tuviéramos una oportunidad real de asestar un golpe significativo. Mientras me preparaba ajustando mi chaleco, revisando mis cargadores, no pude evitar pensar en mi familia, en la promesa que les hice de volver a casa. Es un pensamiento fugaz que, sin embargo, se ancla en el alma de todo soldado. Michoacán era el infierno, y estábamos a punto de ir más profundamente. La noche cayó por completo, y con ella un manto de incertidumbre. La luna, apenas un hilo, plateado en el cielo oscuro, parecía esconderse. En ese momento, solo el rugido distante de un motor, el canto de los grillos y el sonido de mi propia respiración me acompañaban. Si la valentía se mide en la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo, entonces esa noche cada uno de nosotros era un héroe a su manera. La historia de lo que sucedió a continuación, de la emboscada contra el R y la orden de silencio que siguió, es una que pocos conocen, pero que debe ser contada. Si quieres conocer el desenlace de esta historia de valentía, sacrificio y del silencio impuesto, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas las próximas revelaciones. La tensión en el campamento era casi palpable, una manta pesada que envolvía a cada hombre. Los preparativos para la misión se desarrollaban con una eficiencia sombría. Cada soldado, desde el más joven hasta el más veterano, sabía lo que estaba en juego. No era una escaramuza más. Esta era la caza de un fantasma, una confrontación con una leyenda de la violencia que había teñido de sangre las tierras de Michoacán. Los fusiles de asalto fueron revisados una y otra vez, cada cargador lleno con una precisión obsesiva. Se repartió la munición extra, las granadas, los kits de primeros auxilios. Los vehículos camuflados y robustos esperaban ya sus tripulaciones, sus motores listos para cobrar vida y devorar kilómetros de carretera peligrosa. Como teniente mi papel era supervisar, coordinar, pero sobre todo, inspirar una confianza que a veces yo mismo luchaba por sentir. Mis ojos recorrían los rostros tensos de mis hombres. Algunos presentaban una determinación férrea, otros una ligera palidez, traicionando el miedo innegable que se cernía sobre todos nosotros. Les hablé con voz firme y clara, repitiendo las órdenes, enfatizando la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo. Recuerden el entrenamiento, yo les decía. Cada uno de ustedes es vital. Manténganse alerta, confíen en su compañero y no duden. Esta noche nuestra casa está en la mira, y nosotros somos la barrera. Sabía que mis palabras eran una delgada capa de coraje sobre un abismo de incertidumbre. La inteligencia que habíamos recibido era escasa pero contundente. El R, un nombre susurrado con terror y respeto en la misma medida, se movería. Más que un hombre, era un símbolo de la brutalidad organizada, un estratega despiadado cuya reputación de crueldad precedía cada uno de sus movimientos. Se decía que operaba con una red de informantes que abarcaba desde los pueblos más remotos hasta los pasillos de poder, lo que hacía su captura una quimera. Su poderío se manifestaba no solo en la cantidad de hombres bajo su mando, sino en el armamento sofisticado que se rumoreaba que poseían, a menudo superior al del propio ejército en ciertas zonas. Para mis hombres y para mí, él no era solo un objetivo, era la encarnación de la anarquía que SECE había apoderado de nuestra nación. Enfrentarnos a él significaba medirnos con la verdadera magnitud del problema que enfrentábamos en Michoacán. Las horas pasaron lentamente, cada tic del reloj una eternidad que nos acercaba al punto sin retorno. Finalmente la orden de partida llegó, un murmullo grave que recorrió la fila. Trepamos a los vehículos, el suave crujido de los asientos bajo nuestro peso. Los motores rugieron, una sinfonía de poder que perforó el silencio de la noche. La caravana se puso en marcha, adentrándose en la oscuridad sin luna, dejando atrás las luces tenues del campamento.
El aire dentro de los vehículos era denso, impregnado con el olor a sudor, pólvora y el temor apenas contenido. El trayecto fue largo y arduo. Nos adentramos en el corazón de Michoacán, por carreteras sinuosas y caminos de tierra apenas transitables. Los faros de los camiones cortaban la negrura, revelando un paisaje montañoso y agreste, cubierto de vegetación densa que se erguía como centinela en la noche. Los árboles proyectaban sombras fantasmagóricas, y cada curva del camino parecía ocultar un peligro. El silencio en el interior de los vehículos era sepulcral, roto solo por el traqueteo de las armas y el ocasional suspiro sofocado de un soldado. A través de la ventanilla empañada observé la oscuridad, tratando de descifrar sus secretos, buscando cualquier indicio, cualquier señal. Sentía la adrenalina bombeando en mis venas, una mezcla de miedo y una extraña excitación. A pesar de los riesgos, una parte de mí, la parte más idealista, sentía que estábamos haciendo lo correcto, que estábamos llevando algo de justicia a una tierra olvidada. La radio, después de horas de estática ocasional, crepitó con un mensaje codificado. La voz del comandante era tensa, urgente. Contacto visual. Posibles objetivos en movimiento a las 3 horas. Procedan con cautela. Repito, con cautela. La inteligencia era correcta. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esto era real. No era un simulacro, no era una falsa alarma. Habíamos encontrado lo que buscábamos. Mis ojos se encontraron con los de mis hombres en la penumbra. Vi la misma mezcla de miedo y resolución en sus miradas. Los primeros indicios de la cercanía del enemigo empezaban a manifestarse. La caravana disminuyó la velocidad. Apagué los faros delanteros, confiando en las gafas de visión nocturna que ahora cubrían mis ojos y los de mis compañeros. El mundo se tiñó de un verde fantasmal, y los contornos de las montañas adquirieron una nueva y siniestra definición. La tensión en mi estómago se apretó, un nudo frío. Podíamos sentir su presencia. La carretera por la que avanzábamos se estrechaba, bordeada por un espeso follaje que proporcionaba una cobertura ideal para una emboscada. Era un lugar perfecto para el tipo de enfrentamiento que sabíamos que se avecinaba. De repente, un destello lejano. Luego otro y otro. Pequeñas chispas rojas que perforaban la oscuridad. Disparos. No nos disparaban a nosotros, al menos no aún. Era un tiroteo entre los exploradores de avanzada y los hombres de el R. La confirmación final. La inteligencia no solo era correcta, era alarmantemente precisa. No había vuelta atrás. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. La misión estaba a punto de alcanzar su clímax. Nuestros vehículos se detuvieron en seco, los motores apagados, sumiéndonos en un silencio total, solo interrumpido por el eco lejano de los disparos. Mis hombres y yo nos preparamos para salir. Este era el momento. Este era Michoacán, y esta era nuestra noche. El rugido de los motores de repente se vio ahogado por una explosión ensordecedora, el preludio infernal que marcaría el inicio de la emboscada. Una llamarada anaranjada surgió de entre la maleza, seguida de inmediato por el tableteo inconfundible de fusiles de asalto. El caos se apoderó de todo en un instante. Los vehículos de cabeza, que se suponía nos darían cobertura, recibieron el impacto de lleno, y pude ver cómo se tambaleaban antes de que las balas comenzaran a perforar la carrocería como si fueran papel. Mi mente, entrenada para estas situaciones, intentó procesar la avalancha de información. El olor a pólvora quemada que ya empezaba a espesar el aire, los gritos de los sargentos dando órdenes que apenas se oían sobre el estruendo, y la vibración de mi propio vehículo al ser sacudido por el impacto de un proyectil cercano. El instinto me hizo agacharme, apretándome contra el asiento, mientras mis hombres respondían al fuego de manera instintiva, buscando cobertura y devolviendo los disparos hacia las siluetas que se movían entre los árboles. La noche, que hasta hace unos segundos era nuestra aliada, se había transformado en un manto traicionero bajo el cual se ocultaban nuestros atacantes. Sentí un ardiente pinchazo en mi brazo derecho, un roce, una señal de que la muerte era una danza muy cercana. No era momento para el pánico. Saqué mi fusil, la culata fría contra mi hombro y asomé la cabeza con cautela. Las ráfagas de balazos de los enemigos parecían venir de todas direcciones, un anillo de fuego que nos envolvía en la oscuridad. Podía escuchar los lamentos de algunos de mis soldados, el sonido gutural que precede al olvido. Uno de mis hombres, el cabo Morales,
Un joven apenas mayor que yo, con una familia que le esperaba, cayó a mi lado, un impacto certero en el pecho. Sus ojos, antes llenos de vida y algo de miedo, se quedaron fijos en el cielo estrellado, apagándose lentamente. Una punzada de dolor y rabia me atravesó, un fuego frío que me impulsó a la acción. No podía permitir que la moral se quebrantara. Fuego de contención, mantengan la línea, no retrocedan, grité con toda la fuerza de mis pulmones, esperando que mi voz, a pesar de ser joven, transmitiera la autoridad necesaria. La luz de las balas trazadoras iluminaba por breves instantes la silueta de los atacantes, revelando su número, considerablemente mayor de lo que habíamos previsto. Estaban bien armados, con armamento de alto calibre que hacía jirones nuestros blindajes ligeros. La sorpresa había sido total, la inteligencia no había sido completamente precisa en cuanto a la magnitud de la fuerza enemiga. Sin embargo, el entrenamiento se impuso. Mis hombres, a pesar del terror y la confusión inicial, empezaron a moverse con una coordinación sorprendente. Se reagruparon detrás de los vehículos dañados, utilizando lo que quedaba de ellos como parapeto, y comenzaron a devolver el fuego de manera más organizada. El fragor de la batalla era un martillo constante en mis sienes. Los gritos, las explosiones, el incesante traqueteo de las armas, todo se mezclaba en una sinfonía macabra. Mi papel no era solo disparar, sino liderar. «Sargento, informe de bajas. Mantén a los hombres cubiertos. Necesito coordinar el flanco derecho». Instruía con voz firme, intentando que mi propia agitación no se reflejara en mis palabras. La visibilidad era casi nula, pero el destello de los disparos enemigos nos guiaba, como faros mortales en la oscuridad. Mi mente corría a 1000 por hora, procesando el escenario y buscando una ventaja, una grieta en su ofensiva. Reconocía el sonido de ciertas armas, la cadencia de disparo de los rifles AK-47, mezclado con ráfagas más potentes que me hacían pensar en ametralladoras ligeras. Estos no eran simples sicarios con pistolas. Esta era una fuerza considerable, bien equipada y aparentemente con experiencia en combate. Me di cuenta de que no estábamos en una emboscada menor, estábamos en una batalla en toda regla. Sentí la presión de las decisiones rápidas, de esas que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Tenía que mantener a mis hombres con vida, cumplir la misión y, si era posible, lograr una victoria. La figura de el R flotaba en mi mente. ¿Estaba él aquí supervisando el ataque? ¿O simplemente sus hombres estaban ejecutando sus órdenes? La posibilidad de que estuviera presente aumentaba la apuesta, la necesidad de no flaquear, demostrar que el ejército no se doblegaría. Un proyectil impactó cerca de donde me encontraba, haciendo que la tierra y escombros volaran a mi alrededor. El sabor a metal en mi boca se intensificó con la adrenalina. Mis oídos zumbaban, pero mis ojos permanecían fijos en la oscuridad, escudriñando cada sombra, cada movimiento. Mis hombres seguían luchando con una valentía que me llenaba de orgullo y a la vez de una profunda tristeza. Sabía que algunos de ellos no volverían a casa y esa carga recaía directamente en mis hombros. Cada decisión que tomaba ahora podía sellar su destino. Miré a mi alrededor tratando de ubicar a cada uno de mis hombres, de asegurarme de que nadie estuviera desprotegido. El sargento Rodríguez, un veterano con cicatrices que contaban historias de innumerables batallas, disparaba con una calma espeluznante, su rostro endurecido por la experiencia. Su presencia me brindaba un cierto consuelo, una roca en medio de la tormenta. «Reporte del flanco izquierdo, sargento. ¿Podemos intentar un movimiento de flanqueo por ahí?», grité, señalando un área menos densa de vegetación donde parecía haber menos fuego enemigo. La brutalidad del combate era evidente en cada explosión, en cada lamento, en el olor a sangre que comenzaba a imponerse sobre el de la pólvora. No había lugar para la compasión ni para la duda. Era una lucha encarnizada por la supervivencia, y estábamos en el centro del huracán. Mi liderazgo era la única brújula que tenían mis hombres en ese infierno, y no podía permitirme fallarles. El plan inicial había volado por los aires, pero la misión seguía en pie: resistir, contraatacar y, si era posible, capturar o neutralizar a el R. La noche era larga, y esta era solo el comienzo de la pesadilla. La determinación se forjaba en el crisol del miedo, y cada disparo era un eco de nuestra feroz voluntad de no ceder un solo palmo de terreno. La lucha contra las probabilidades era una realidad cruda y palpable. A medida que avanzaba el combate, la aparente superioridad numérica de nuestros agresores se hacía más evidente, y su armamento parecía no tener fin.
Nos encontrábamos en una posición defensiva, intentando contener un ataque que venía de múltiples frentes, con ráfagas incesantes que barrían la vegetación y levantaban nubes de polvo y tierra. Observaba a mis hombres, cada uno aferrado a su posición, devolviendo el fuego con la precisión que el entrenamiento les había inculcado, pero la desventaja era innegable. Las luces de los disparos enemigos formaban un arco constante, una cortina mortal que nos mantenía a raya, mientras que nosotros debíamos ser más selectivos, economizando munición, cada bala contaba. La adrenalina se mezclaba con la fatiga, pero no había espacio para el descanso. Este era un enfrentamiento que no podíamos permitirnos perder. En el fragor de la batalla, un patrón comenzó a emerger. No era un ataque indiscriminado, había una coordinación, una táctica que sugería una mente detrás de todo. De repente, a través de la densa cortina de humo y la oscuridad intermitente iluminada por los fogonazos, percibí una silueta. Era un hombre imponente, moviéndose con una autoridad inconfundible, dando órdenes a sus hombres con gestos rápidos y decididos. Aunque su rostro estaba parcialmente oculto, la figura exhalaba una arrogancia, una familiaridad con el caos que solo alguien en su posición podría tener. Los murmullos se extendieron rápidamente entre mis hombres. La palabra resonó por encima del estruendo. «Es él. Es el R». La confirmación de su presencia electrificó el ambiente. El objetivo de nuestra misión, el hombre cuya reputación precedía a su sombra, estaba allí, a una distancia que parecía irreal en medio de la vorágine. Esto no era una escaramuza cualquiera, era un golpe directo contra el corazón de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. La apuesta se había elevado, y la importancia de nuestra resistencia se multiplicó exponencialmente. La idea de que el R estuviera tan cerca, quizás sintiéndose invulnerable, exacerbó nuestra determinación. No era solo sobrevivir ahora. Era la oportunidad de infligir un golpe significativo, de vengar a los caídos y de honrar el sacrificio que ya se estaba cobrando la noche. En un instante de relativa calma, vi a uno de mis soldados, el cabo Morales, un joven apenas salido de la academia, arrastrarse bajo el fuego pesado para alcanzar a un compañero caído, el soldado Rojas. Rojas estaba malherido, inmovilizado por un impacto en la pierna, gritando de dolor. Morales no dudó. Con una valentía que cortaba el aliento, se colocó entre Rojas y la lluvia de balas, usando su propio cuerpo como escudo mientras intentaba aplicarle un torniquete provisional. Era un acto de puro heroísmo, un sacrificio implícito que me recordó por qué luchábamos. No era por la gloria ni por la medalla, era por el hombre de al lado, por el compañerismo forjado en el crisol del peligro. Otro incidente se grabó a fuego en mi memoria. El sargento Rodríguez, con su calma habitual, notó que la ametralladora enemiga, que nos estaba causando más estragos, se había encasquillado por un breve instante. Sin esperar órdenes y con una agilidad sorprendente para su edad, se lanzó fuera de su cobertura corriendo a toda velocidad bajo el fuego enemigo. Lanzó una granada con una precisión asombrosa hacia la posición de la ametralladora. La explosión, aunque breve, silenció la amenaza principal y nos dio un respiro crucial. Rodríguez regresó herido, una esquirla en el brazo, pero con una sonrisa amarga en el rostro y la satisfacción de haber neutralizado una amenaza inminente. Estos eran los actos de valentía que definían a mis hombres, los momentos en que el miedo era superado por el deber y el amor al prójimo. Observé a mis hombres, cada uno un eslabón vital en nuestro muro de resistencia. La mayoría eran jóvenes, algunos con apenas la edad legal para portar un arma, pero en sus ojos no había rendición, solo una determinación férrea. El tenue brillo de la luna, ahora menos oculto por las nubes, revelaba sus rostros cubiertos de hollín y sudor, sus miradas firmes. Cada grito de fuego amigo o cubriendo era un recordatorio de nuestra cohesión, de que éramos una unidad, no una colección de individuos. La disciplina y el entrenamiento se manifestaban en cada acción, cada movimiento calculado para conservar energía y munición, para protegerse mutuamente. La presencia de el R era un arma de doble filo. Por un lado inyectaba un nuevo nivel de urgencia y peligro, sabiendo que el enemigo que enfrentábamos no era solo una turba, sino una fuerza liderada por una figura central de la delincuencia organizada. Por otro lado, esa misma presencia nos daba un propósito más definido. No solo estábamos defendiéndonos, estábamos en la cúspide de una oportunidad estratégica que podría desestabilizar la red criminal en la región. Esa idea,
La posibilidad de un verdadero impacto insufló un nuevo aliento en nuestra asediada tropa. A mi lado escuché la respiración entrecortada del soldado Pérez, un artillero que mantenía con estoicismo la posición de nuestra única ametralladora ligera. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una concentración absoluta. De repente una ráfaga cercana le impactó en el chaleco. El sonido sordo y brutal del golpe resonó. Pérez cayó de rodillas, pero se levantó casi de inmediato cojeando, pero negándose a ceder su arma. «Estoy bien, mi teniente, solo un susto», gritó, y siguió disparando con renovada furia, como si el impacto le hubiera infundido más energía. Estos eran los sacrificios que presenciaba, la crudeza de la guerra que se manifestaba en cada acto de resistencia. Cada hombre en ese terreno era un testimonio viviente de la valentía, de la entrega incondicional a un ideal, a una bandera, a sus compañeros. La noche era joven para la batalla, pero cada minuto parecía una eternidad. No importaba la desventaja. La voluntad de resistir y la aparición del R nos habían transformado de un grupo emboscado a una unidad con un objetivo claro, una chispa de esperanza encendida en la oscuridad más profunda. La lucha no había terminado, y cada gota de sudor, cada herida, cada vida puesta en juego, nos acercaba a un desenlace que nadie podía prever. La brutalidad se había vuelto nuestro pan de cada día, y aprendimos a masticarla con la amarga determinación de los que saben que no hay vuelta atrás. La vorágine del combate, que había parecido eterna, encontró una pausa inesperada, un respiro fugaz en medio del infierno. El fuego enemigo disminuyó su intensidad, convirtiéndose en ráfagas esporádicas, y luego en un silencio tenso, solo roto por el gemido distante de un herido y el crujido de la vegetación. Aquel cese, más que un alivio, generó una nueva forma de ansiedad. Sabíamos que rara vez significaba el fin, sino una reorganización, una recarga o la preparación de un nuevo asalto. Era la calma antes de la siguiente tormenta, un momento precioso que debíamos explotar al máximo para no ser superados. Aproveché cada segundo. Mi mente, que había estado en modo supervivencia pura, ahora se activó en un estado de análisis y estrategia. Me arrastré por el terreno desigual, sintiendo el peso de mi equipo y el agotamiento en mis huesos, pero la adrenalina aún bombeaba fuerte. Necesitaba un recuento rápido, evaluar la situación de mis hombres, sus heridas, sus municiones y, lo más importante, su moral. Los ojos de cada soldado que encontré reflejaban una mezcla de cansancio extremo y una feroz determinación, un testimonio silencioso de la brutalidad de los últimos minutos. «Reporte, situación de bajas y municiones», ordené en un susurro ronco, apenas audible sobre el jadeo de mis hombres. Las respuestas llegaron a cuentagotas, algunas voces quebradas, otras con una firmeza que me infundía esperanza. Teníamos bajas, sí, pero no tantas como temía. Los heridos fueron atendidos con la inmediatez que permitía la situación, con los mismos hombres aplicando torniquetes improvisados y vendajes de fortuna. La escasez de municiones, sin embargo, era una preocupación creciente. Habíamos gastado mucho en la defensa inicial. El sargento Rodríguez, con el rostro cubierto de hollín y una herida superficial en el brazo que ignoraba por completo, se acercó arrastrándose a mi posición. «Teniente, el flanco izquierdo está debilitado. Han intentado penetrar por ahí varias veces. Creo que buscan rodearnos», informó con su voz grave, su mirada aguda escudriñando la oscuridad. Su experiencia era invaluable y sus palabras confirmaron mis sospechas. Estaban probando nuestras defensas, buscando el punto más débil para el siguiente golpe. No podíamos quedarnos a la defensiva, teníamos que romper su iniciativa. La estrategia en ese momento no podía ser compleja. La comunicación era limitada, la visibilidad escasa y el tiempo era nuestro enemigo más grande. Decidí que un contraataque focalizado era nuestra única opción. Necesitábamos recuperar la iniciativa, desorientarlos, y si era posible, obligarlos a retroceder o al menos a exponer sus propias debilidades. La idea era concentrar el fuego de supresión en un punto para permitir que un pequeño grupo avanzara y los flanqueara, interrumpiendo su plan de cerco. «Sargento, tomaremos el flanco derecho. Es menos denso en vegetación, lo que nos da más espacio para maniobrar, pero también más exposición», le expliqué en voz baja, señalando un sendero estrecho que serpenteaba hacia una pequeña elevación. «Necesito a 4 de los nuestros para un movimiento rápido y silencioso. Usted me cubre con fuego de supresión. Cuando yo dé la señal, quiero que fijen su atención en el flanco izquierdo enemigo. Así,
Les daremos un respiro a los compañeros y desviaremos el fuego. La decisión no era sencilla. Estaba arriesgando a un pequeño grupo de mis soldados en una maniobra audaz que podría terminar en una masacre si algo salía mal. Pero el estancamiento significaría nuestra perdición. El terreno jugaba un papel crucial. Conocía los mapas, pero la realidad de la noche y la geografía accidentada de Michoacán transformaban cualquier plan en una apuesta. Sin embargo, la ventaja mental que podríamos ganar si los tomábamos por sorpresa valía el riesgo. Mientras preparaba a los hombres para la incursión, las decisiones difíciles se amontonaban. ¿A quién enviar? ¿Quién estaba lo suficientemente fresco, ágil y con la pimiento sonto? ¿Suficiente munición para esta misión de alto riesgo? Elegí a un par de jóvenes reclutas que, a pesar de su inexperiencia, habían demostrado un valor inquebrantable en el combate inicial, y a 2 soldados más experimentados para guiarlos. Sus rostros, aunque pálidos, asintieron con determinación. Sabían lo que se les pedía. Un nudo se formó en mi garganta. Cada vida era un peso inmenso, y la responsabilidad de enviarlos a una situación potencialmente mortal me oprimía el pecho. Pero el deber, la supervivencia del resto de mis hombres dependía de ello. No había lugar para la compasión desmedida en ese instante, solo para la estrategia fría y el liderazgo decidido. Les di las últimas instrucciones enfatizando la necesidad del sigilo, la velocidad y la concentración. Les recordé el objetivo: flanquear, desorganizar, no aniquilar. El tiempo se escurrió entre mis dedos como arena fina. El silencio se volvió ensordecedor, cada sombra, cada crujido del bosque una amenaza. Me posicioné con mi carabina, listo para unirme al fuego de cobertura que daría inicio a la maniobra. Miré a mis hombres, a sus ojos que reflejaban la misma mezcla de miedo y coraje que sentía yo. Éramos hermanos en ese infierno, unidos por el acero y la desesperación. La señal fue un simple movimiento de mano, casi imperceptible en la oscuridad. Los 4 hombres se deslizaron entre la vegetación como fantasmas, disolviéndose en la noche. Mi corazón latía a un ritmo frenético, cada segundo una eternidad. Rezaba por ellos, por nosotros, por esta patria tan golpeada. La espera fue agónica. Escuchaba con todos mis sentidos, tratando de detectar cualquier sonido que indicara su éxito o su fracaso. El silencio se prolongó más de lo esperado, y por un instante un temor helado me invadió el pecho. ¿Habrían sido descubiertos? Había condenado a esos jóvenes. Entonces un estallido de disparos, diferente al patrón que habíamos escuchado antes, resonó desde el flanco derecho enemigo. Era la señal. Habían tenido éxito en sorprenderlos. «Fuego de supresión al flanco izquierdo, ahora», grité, y mis hombres descargaron una lluvia de balas en la dirección indicada, desatando una nueva ronda de caos en la oscuridad de Michoacán. La suerte estaba echada. La noche se había transformado en un festín de plomo y gritos, donde el tiempo se distorsionaba, comprimiéndose y expandiéndose en ráfagas de adrenalina pura. El plan de flanqueo que habíamos ideado, impulsado por la desesperación y la astucia del sargento Rodríguez, no había resultado en el golpe decisivo que esperábamos. Nos encontramos con una segunda línea de defensa enemiga, también atrincherada como la primera, que nos obligó a replegarnos, dejando más de un rastro de sangre y el desgarrador silencio de otros compañeros que ya no respondían a la radio. El agotamiento físico comenzaba a hacer mella. Cada movimiento se sentía pesado, cada respiración quemaba los pulmones, pero la mente se negaba a ceder, impulsada por la cruda necesidad de sobrevivir y de vengar a los caídos. El enfrentamiento alcanzó un nivel casi primal. Ya no se trataba de estrategia o táctica, sino de resistencia pura, de la voluntad inquebrantable de luchar hasta el último aliento. Los disparos habían pasado de ser una lluvia incesante a ráfagas más intermitentes, pero no menos letales, un indicativo de que el enemigo también sentía la presión y posiblemente comenzaba a agotar sus recursos o a dudar de la viabilidad de su asalto. Podía escuchar los desesperados llamados por municiones en nuestras líneas, el sonido de los cargadores vacíos cayendo al suelo, el clic seco de un arma que se quedaba sin balas. Era un presagio oscuro, una señal de que estábamos al límite mismo de nuestra capacidad. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el aire, seguido por una serie de explosiones más pequeñas. No eran nuestras granadas, el sonido era distinto, más potente, con un eco que vibraba en el pecho. Vi cómo uno de nuestros vehículos blindados, que había servido como una precaria barrera, se incendiaba.
lanzando una columna de humo negro hacia el cielo. El enemigo había utilizado algún tipo de explosivo, tal vez un lanzagranadas o un artefacto improvisado. Fue un golpe devastador para nuestra moral y nuestra capacidad defensiva. El fuego enemigo se intensificó justo después, aprovechando la confusión y el pánico momentáneo que se extendió entre mis hombres. «Mantengan la línea, no retrocedan, respondan el fuego», grité con la garganta ronca, sintiendo una punzada de desesperación. En ese momento la supervivencia de cada uno dependía de la cohesión del grupo, de no fragmentarse bajo la presión. Mis hombres, a pesar de las pérdidas y el agotamiento, respondieron con una valentía admirable. Disparaban con precisión letal, aprovechando cada oportunidad, cada sombra, cada error de sus atacantes. El entrenamiento, las horas de práctica, la hermandad formada bajo el sol implacable de los campos militares, todo se manifestaba en ese instante supremo. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, la intensidad de los disparos enemigos comenzó a disminuir. Las ráfagas eran más esporádicas, los gritos de sus hombres menos audibles. Al principio pensé que era una treta, una finta para que bajáramos la guardia. Pero el silencio, un silencio relativo pero profundo después del pandemonium, comenzó a instalarse. Los últimos disparos se escucharon más lejos, como ecos desvaneciéndose en la distancia. Luego solo quedó el sonido de la respiración agitada de mis hombres, el crepitar del fuego que consumía el vehículo y el gemido ahogado de los heridos. «Cese al fuego», ordené por la radio y repetí la consigna a viva voz. «Revisen sus sectores, reporten cualquier movimiento». El silencio total que siguió era casi más aterrador que el estruendo de la batalla minutos antes. Era un silencio cargado de implicaciones, de horror apenas contenido. Me levanté lentamente, con la rodilla que fallaba y el cuerpo dolorido, escudriñando la oscuridad. No había movimiento, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. El R y sus hombres se habían retirado. Habían huido, dejando atrás un rastro de destrucción y una estela de muerte. Mis pasos eran pesados mientras caminaba por el campo de batalla, un paisaje desolador que la luna, ahora asomándose tímidamente entre las nubes, comenzaba a revelar en toda su crudeza. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor metálico de la sangre. La tierra estaba revuelta, salpicada de casquillos y fragmentos de metal. Nuestros vehículos, antes símbolos de nuestra fuerza, ahora estaban calcinados, humeantes esqueletos retorcidos. Lo más doloroso, sin embargo, era la visión de mis hombres. Algunos yacían inmóviles, el rostro cubierto por la oscuridad o por el polvo, sus armas aún apretadas en las manos. Otros gemían, heridos, pidiendo auxilio o agua. Me acerqué a cada uno de ellos, la desolación abrumándome, el corazón encogiéndose con cada baja. El cabo Pérez, con quien había compartido incontables horas de guardia y chistes malos, estaba irreconocible, su cuerpo inerte junto a un árbol. El soldado García, tan joven, con apenas unos meses en la unidad, tenía la mirada perdida en el vacío. El sargento Rodríguez, herido en un brazo, se acercó cojeando. Su rostro, antes endurecido, ahora mostraba una profunda tristeza. «Teniente, tenemos varias bajas y heridos graves», dijo con voz ronca, la impotencia y el dolor resonando en cada palabra. Asentí sin poder articular una respuesta. Las palabras se me atascaban en la garganta, ahogadas por la pena y el cansancio. El alivio por haber sobrevivido se mezclaba con el dolor punzante de la pérdida, una combinación amarga que carcomía el alma. El campo de batalla era un testimonio mudo de la violencia sin sentido, un eco de la brutalidad que habíamos presenciado y del precio terrible que habíamos pagado. Habíamos resistido, habíamos logrado que el R se retirara, pero la victoria se sentía hueca, teñida de sangre y lágrimas. Miré el cielo oscuro, esperando el amanecer, esperando que la luz disipara la oscuridad que se había anidado en mi corazón. La batalla había terminado, pero la guerra y sus cicatrices, invisibles, apenas comenzaban. El sabor metálico en mi boca no era solo la adrenalina, era la esencia misma del dolor y la futilidad, una constante y amarga ofrenda. La urgencia se apoderó de cada fibra de mi ser, transformando la desolación en una determinación férrea. Primeros auxilios. Movilicen a los paramédicos de inmediato. Necesito un reporte claro de bajas y heridos ahora. Grité, mi voz rompiendo el lúgubre silencio de la noche.
La radio cobró vida con las voces frenéticas de quienes aún respondían, un testimonio de que la cadena de mando, aunque maltrecha, seguía en pie. Mis hombres, a pesar de sus propias heridas y el agotamiento, reaccionaron con un profesionalismo digno de admiración. Aquellos menos graves comenzaron a asistir a sus compañeros, aplicando torniquetes improvisados con lazos de tela o conteniendo hemorragias con lo que tenían a mano. El sargento Rodríguez, cojeando, dirigía a un grupo para buscar entre los escombros a los que aún podían tener pulso. Caminaba entre ellos intentando mantener la calma, aunque por dentro un huracán de emociones me azotaba. Mi mente corría a 1000 por hora. Evaluar el estado de los heridos, priorizar la atención, asegurar la zona y preparar la evacuación. La prioridad era la vida, cada segundo contaba. Me arrodillé junto al soldado García intentando encontrar un pulso, una señal. Su piel estaba fría, sus ojos vidriosos miraban al cielo que empezaba a clarear, revelando un gris opaco que no prometía consuelo. Cerca de él, el cabo Pérez yacía inmóvil. El dolor de su pérdida se mezcló con la rabia. Había muerto protegiendo este suelo, protegiendo lo poco que quedaba de orden. La primera ambulancia tardó lo que pareció una eternidad en llegar, una sirena lejana que crecía en intensidad, una promesa de ayuda en medio de la desolación. Luego vino otra y otra, convoyes de vehículos sanitarios y blindados que rompieron el velo de la noche, sus luces intermitentes pintando de rojo y azul el macabro paisaje. Eran nuestros refuerzos, la caballería, llegando cuando lo peor ya había concluido, pero su presencia era un bálsamo para el espíritu agotado de los que habíamos librado la batalla. Su llegada significaba relevo, significaba que no estábamos solos en esta pesadilla. Los paramédicos y médicos militares descendieron con sus equipos, profesionales y eficientes en medio del caos. Empezaron a clasificar a los heridos, los códigos rojos primero, los más graves. El sonido de los helicópteros se sumó al coro, bajando en picada para llevarse a los casos más críticos a hospitales con mejor infraestructura. Cada despegue era una esperanza, un hilo tenue que se aferraba a la vida. Supervisé la carga de cada camilla, asegurándome de que cada hombre recibiera la atención adecuada. Pronuncié nombres y rangos, intentando no olvidar ningún detalle. Fue en medio de ese frenesí de rescate y organización cuando la orden llegó. No fue un mensaje de alivio ni de felicitación por haber repelido el ataque del WR, ni siquiera un lamento por nuestros caídos. Fue una voz fría y autoritaria a través de la radio, directamente de un alto mando. Teniente, ¿me escucha? Reporte de situación. Informé brevemente sobre el balance de la emboscada, las bajas, los heridos, la retirada del enemigo y la llegada de los primeros refuerzos. La respuesta fue un silencio momentáneo, pesado antes de que llegara el golpe. Escuche con atención, teniente. A partir de este momento se decreta el silencio total sobre este incidente. Ninguna información sobre lo ocurrido esta noche debe salir a la luz pública. Esto es una orden directa del más alto nivel. Mi corazón se encogió. ¿Silencio total? Después de lo que habíamos vivido, después del sacrificio de mis hombres, ¿íbamos a borrarlo todo? ¿Mi general? Intenté preguntar, mi voz teñida de incredulidad y una incipiente indignación. Pero no hubo oportunidad para réplicas. No hay preguntas, teniente. La razón es seguridad nacional, y no podemos darnos el lujo de magnificar al enemigo ante la opinión pública. Lo ocurrido aquí, la información sobre el WR y su capacidad, debe permanecer clasificada. ¿Entendido? ¿Teniente? La voz era inquebrantable, no daba lugar a discusión. Entendido, mi general, respondí con la garganta apretada. Cada palabra se sentía como una traición. La indignación, la rabia, la impotencia se arremolinaron en mi interior. ¿Seguridad nacional? ¿No magnificar al enemigo? ¿Qué hay de la verdad? ¿Qué hay del honor de mis hombres, de su muerte? ¿Sus vidas no merecían ser reconocidas al menos con la verdad? Miré a mi alrededor, a los rostros cansados y heridos de mis soldados, a los cuerpos inertes que estaban siendo cubiertos. Ellos habían luchado como leones, habían dado absolutamente todo, y ahora, el aparato que juré proteger, el mismo que nos envió a esta boca de lobo, les ordenaba desaparecer, ser olvidados por el bien de una narrativa política. Mis ojos se posaron en el cuerpo del soldado García, tan joven, tan lleno de vida hace unas horas. Su sacrificio sería en vano a los ojos del mundo. Una nota al pie en un informe clasificado, nunca una historia.
nunca un recuerdo público. Sentí una profunda frustración, una rabia que me quemaba el pecho. Querían que mintiéramos, que negáramos la magnitud de lo que había sucedido, que borraran el sacrificio de nuestros caídos para no asustar a la población, o peor aún, para no mostrar la fuerza real de aquellos a quienes combatíamos. La orden de silencio no solo silenciaba los hechos, silenciaba el honor de aquellos que cayeron. Era una herida más profunda que cualquier bala. Aquella noche no solo perdimos hombres, perdimos también el derecho a la verdad, a la memoria y al reconocimiento. El peso de esa orden se posó sobre mis hombros, una carga más pesada que cualquier equipo de combate, un silencio que resonaría mucho más allá del campo de batalla. La luz del amanecer traía consigo no la promesa de un nuevo día, sino la sombra de una verdad enterrada. El amanecer trajo consigo no solo la luz, sino también una nueva y más insidiosa oscuridad, la del silencio forzado. Mientras los helicópteros de evacuación surcaban el cielo michoacano, llevándose a nuestros muertos y heridos, y los equipos de limpieza borraban con eficiencia militar las huellas de la batalla, llegó la orden. Fue un mensaje frío, conciso, transmitido por el coronel en persona, su voz carente de la más mínima emoción, como si leyera un comunicado de prensa sin alma. Silencio total, repitió, con una pausa calculada que subrayaba cada sílaba. Absoluto. Nadie habla de esto fuera de la cadena de mando. La seguridad nacional lo exige. No daremos pábulo a los rumores ni magnificaremos al enemigo. La justificación «seguridad nacional» se clavó en mi pecho como una estaca helada. ¿Seguridad nacional? Mis hombres habían muerto por esa seguridad nacional, y ahora se les negaba incluso el reconocimiento. Sus nombres serían enterrados bajo un manto de burocracia y ocultamiento. La rabia burbujeó en mi interior, una furia impotente que amenazaba con devorarme. Miré los rostros de mis soldados, los que habían sobrevivido, aún pálidos y conmocionados, y vi en sus ojos el mismo resentimiento, la misma incredulidad. Habían derramado su sangre, habían visto a sus amigos caer, y ahora se les pedía que actuaran como si nada hubiera pasado. Que todo el horror, el valor y el sacrificio se desvanecieran en el aire, como si fueran un mero inconveniente, un error en los cálculos de alguien en un escritorio distante. La orden de silencio no solo buscaba ocultar la magnitud del enfrentamiento, sino también minimizar la victoria, o lo que quedaba de ella. Que el R hubiera huido no importaba. Lo que importaba era que no se creara un mártir, ni un héroe, ni un suceso que pudiera desestabilizar la frágil narrativa oficial. Era una política de negación, una mordaza impuesta a la verdad. Y yo, que había visto la brutalidad de la guerra en carne propia, que había comandado a mis hombres en el infierno, ahora debía convertirme en cómplice de esa mentira institucional. El viaje de regreso a la base fue un velorio silencioso. Nadie hablaba. Las miradas vacías, los cuerpos tensos, el peso de la orden de silencio aplastando cualquier intento de comunicación. Yo, el teniente idealista que había llegado a Michoacán con la convicción de que el deber y la justicia eran faros inquebrantables, me sentía desilusionado, despojado de mi fe. La guerra no era solo balas y sangre. Era también la guerra contra el olvido, contra la indiferencia, contra la manipulación de la verdad por aquellos que decían servir al mismo país. A partir de ese día, el silencio se convirtió en una sombra constante en mi vida. Los informes oficiales se redactaron con una frialdad quirúrgica, omitiendo detalles cruciales, minimizando la intensidad del combate. Los nombres de los caídos se enumeraron sin alardes, sin mención de su heroísmo. En las reuniones internas se nos instruyó a desviar cualquier pregunta, a mantener la versión oficial. Era una farsa, y todos lo sabíamos. Nos habíamos convertido en actores en una obra de teatro absurda, donde el guión ya estaba escrito y la improvisación era castigada. El trauma de la batalla, sumado a la frustración del silencio, me cambió. El joven teniente que había sido, lleno de una fe ingenua en las instituciones, se había desvanecido en la oscuridad de esa noche michoacana. Ahora era un hombre con una cicatriz invisible en el alma, marcado por el peso de las vidas perdidas y por la amarga lección de que la verdad, a menudo, es la primera víctima de la guerra. Ya no era el mismo. Mis idealismos se habían estrellado contra la dura pared de la realidad política y militar. Había aprendido que el honor y el sacrificio de los soldados podían ser convenientemente olvidados o minimizados si no encajaban en la narrativa oficial. Sin embargo, a pesar del silencio impuesto, juré a mí mismo que no olvidaría. Los nombres de Pérez, García y todos los demás quedaron grabados a fuego en mi memoria.
En las noches de insomnio sus rostros acudían a mí, sus voces resonaban en el eco del combate. Me esforcé por mantener viva su memoria entre los que quedaron, compartiendo anécdotas, recordando su valentía en conversaciones discretas, lejos de los oídos indiscretos de los mandos. Era mi forma de honrarlos, de asegurar que su sacrificio no fuera en vano, al menos no para aquellos que los conocieron y los amaron. Cada broma recordada, cada acto de valor compartido, era un pequeño acto de resistencia contra el olvido. Esta experiencia me enseñó que el verdadero heroísmo muchas veces no es reconocido por los grandes discursos o los titulares de periódicos, sino que reside en los pequeños actos de valentía en medio del caos, en el sacrificio silencioso de aquellos que dan todo por sus compañeros y por un ideal que a veces parece haberlos abandonado. La guerra, en su esencia más cruda, es una lección de humildad, de dolor y de la brutal realidad de la condición humana. Y el deber a menudo no termina con el cese del fuego, sino que se extiende a la obligación moral de recordar, de contar la verdad, aunque sea en susurros y a lo largo de los años. Es por ello que hoy, muchos años después, y bajo la protección del anonimato, he decidido romper ese silencio, no para buscar revancha, ni para denigrar a la institución que serví, sino para honrar a esos hombres que perdieron la vida en esa emboscada contra el R en Michoacán, para que sus fantasmas no queden atrapados en las sombras de la historia no contada, para que el mundo sepa que hubo hombres valientes que lucharon con honor y que pagaron el precio máximo, solo para ser silenciados por las mismas fuerzas que juraron proteger. Suscríbanse a este canal si esta historia les ha impactado, si creen en la importancia de que estas verdades salgan a la luz. Compartan sus pensamientos en los comentarios sobre el sacrificio de nuestros soldados y el peso del silencio. Y no se pierdan nuestro próximo video, donde exploraremos las complejidades de la justicia en las regiones más apartadas de México, donde el eco de estas batallas aún resuena, porque sólo así, contando estas historias, pieza a pieza, podremos comenzar a entender la verdadera magnitud de lo que significa servir, luchar y sobrevivir en la línea de fuego, donde la verdad a menudo es la primera baja.